Antes de nada, obviamente me gustaría dar las gracias a la EDC, a Marcos y a Patricia en particular, por invitarme a participar en esta jornada anual. Desde luego es un placer tener la ocasión de compartir mesa de redonda con Edurne, con Elena y con el resto de participantes, por supuesto. Me disculparéis que participe de manera virtual. Lo cierto es que me apetecía mucho venir a Madrid y pasar la jornada con todos vosotros y poder saludaros personalmente o presencialmente, pero finalmente me ha sido imposible viajar y de veras que lo siento. Pero bueno, espero que estéis todos bien y con buena salud. Mi intervención se ocupará básicamente de un tema, de la nueva práctica de la Comisión en cuanto a la aplicación del mecanismo de reenvío previsto en el artículo 22 del Reglamento de Concentraciones. Creo que a estas alturas es un tema que resultará familiar prácticamente a todos. Y lo que voy a intentar es simplemente tratar tres cuestiones de manera bastante rápida y después espero que tengamos la oportunidad tal vez de compartir opiniones. Estoy seguro que tendréis no solo preguntas, sino también vuestras propias opiniones sobre la aplicación de este instrumento clásico, la nueva aplicación de este instrumento bastante clásico. Básicamente lo que querría hacer es tres cosas. Primero, me gustaría recordar a grandes rasgos el contexto general en el que se sitúa esta modificación de la práctica de la Comisión en relación al artículo 22. Si queréis presentar un poco el big picture en materia de política de concentraciones a nivel de la Unión. Segundo, explicar un poco más en detalle cómo se llega a este cambio de práctica. Y tercero, me gustaría presentar, pero también de manera bastante breve, los principales aspectos de las orientaciones que la Comisión hizo públicas en marzo de este año, la comunicación sobre el artículo 22, en particular sobre aquellos casos en los cuales el reenvío se presenta por parte de los miembros que no tienen jurisdicción sobre la operación. Os decía que intentaría empezar con una transparencia un poco de contexto. La transparencia es particularmente densa y espero que sea legible, pero no os preocupéis porque no voy a explicar en cada elemento en detalle. De hecho, la transparencia intenta simplemente ilustrar el momento en el que, en mi opinión, nos encontramos en cuanto al sistema de control de concentraciones en la Unión. Es un momento, me parece, particularmente interesante ahora que se han cumplido 30 años desde la adopción del primer reglamento. Creo que el timeline que describe la evolución del marco reglamentario, entendido en sentido amplio, incluyendo también las comunicaciones y otros instrumentos no legislativos, yo creo que este timeline demuestra que la Comisión se fue dotando progresivamente de un marco bastante exhaustivo en materias jurisdiccionales, en materias de procedimiento, en materias de remedio. Un marco además que ha resultado bastante estable. Creo que no hay novedades sistémicas tras el 2008. Yo creo que este marco se ha traducido o ha venido acompañado por el desarrollo de una práctica decisional por parte de la Comisión bastante consolidada y bastante predecible. Entiendo que a lo mejor no todos estaréis de acuerdo con esta afirmación y si es necesario estar encantado después de justificar por qué creo que ese es el caso. Pero yo creo que en los últimos años, sobre todo las discusiones eran más bien a nivel de carga administrativa, tanto en operaciones complejas como en operaciones simples. Y es un poco el tipo de temas que la Comisión había tratado en los últimos instrumentos que se habían adoptado. En cambio, en los últimos años yo creo que los debates se han enriquecido y se han diversificado y son de mucho más calado. He intentado mencionar algunos debates en la transparencia. Veréis que si uno intenta analizarlos un poco desde la dialéctica clásica entre más intervención versus menos intervención o under enforcement versus over enforcement, veréis que la dirección de las discusiones no es unívoca. Hay unos debates que apuntan en una dirección, hay otros debates que apuntan en una dirección contraria. Y por supuesto hay debates que van mucho más allá del control de concentraciones y tenéis algunos de esos debates también mencionados en la transparencia. ¿En qué se han traducido esos debates de manera práctica? Pues yo creo que han dado lugar a un largo proceso de reflexión, proceso que ha tenido puntos de inflexión diferentes. Veis aquí un poco el proceso desde el libro blanco del 2014 hasta los textos adoptados en marzo de este año. Y algunos de los ejercicios siguen en marcha. Por ejemplo, el caso de la revisión de la comunicación sobre la definición de mercados o el nuevo ejercicio de simplificación. Yo creo que un poco lo que la Comisión ha intentado en este proceso de reflexión
es plantearse tres cuestiones e intentar asegurar tres cosas. Primero, intentar asegurar que el ámbito de aplicación del reglamento captura de manera suficiente todo tipo de concentraciones susceptibles de dañar la competencia de los consumidores. Segundo, garantizar que dispone de los instrumentos eficaces y suficientes para investigar y resolver todos los tipos de problemas de competencia que se puedan plantear. Y en tercer lugar, intentar resolver el resto de casos, intentar tratar esos casos de la manera más simple posible. Sobre todo me voy a ocupar de la primera cuestión, aunque me parece que necesariamente la discusión enlaza también con la segunda de estas cuestiones. Entrando ya, por lo tanto, en esta nueva política en relación al artículo 22 del reglamento. Os decía que ha sido el fruto de un proceso meditado, un proceso que tiene como punto de partida la progresiva toma de conciencia de que los mecanismos jurisdiccionales del reglamento, los mecanismos basados en los umbrales de volumen de negocio, pueden presentar lagunas. Es decir, que pueden no capturar o no capturar suficientemente ciertos tipos de transacciones que pueden acarrear efectos anticompetitivos. El primer caso paradigmático, como recordaréis, es el debate que surge en relación a Facebook WhatsApp en 2014, una transacción por la que el adquirente acuerda pagar una cantidad de dinero muy considerable por una empresa que en el momento de la adquisición generaba muy poco volumen de negocios. Por lo tanto, la primera dimensión del debate son estos escenarios de transacciones high value, low volume, si me permitís el anglicismo. Y lo cierto es que en años sucesivos lo que vimos es el desarrollo progresivo de nuevos fenómenos en ciertos sectores, como por ejemplo en el sector farmacéutico, donde existe el riesgo de que determinadas transacciones tengan simplemente como objetivo retrasar, reorientar o incluso simplemente discontinuar, por ejemplo, proyectos de I+D de la empresa adquirida. En el sector digital probablemente el debate es un poco diferente, la cuestión es más bien aquellos casos en los que una empresa con poder de mercado en uno o en varios mercados adquiere una startup en uno de esos mercados o en mercados más o menos conexos que pueden incluirse en el ecosistema del adquirente. Y son fenómenos que no solo se dan en Pharma y en el sector digital, pero que también se dan o que también pueden darse en otros sectores. Y es una discusión que enlaza cuestiones jurisdiccionales y sustantivas. Creo que la preocupación por la existencia de una posible lacuna preocupa más precisamente dada la importancia creciente de teorías del perjuicio que no son teorías clásicas horizontales con un efecto en los efectos a corto plazo sobre los precios, sino teorías no horizontales o efectos sobre la innovación o la acumulación y el uso de datos. ¿Qué hizo la Comisión en este contexto? Pues lanzó una evaluación, uno de los aspectos principales de la cual era analizar en detalle la eficacia de los mecanismos jurisdiccionales del reglamento. No fue un proceso sencillo y no fue un proceso rápido, pero la Comisión adoptó en marzo las conclusiones de su análisis en un staff working document. No hay versión en castellano, me temo del documento, pero me parece un documento interesante y os animo a leerlo, aquellos que no lo hayáis hecho, porque creo que hay conclusiones interesantes. Y por lo que nos interesa aquí, yo creo que las conclusiones son bastante equilibradas. No os daré las cifras concretas de los múltiples parámetros que la Comisión examinó, pero he intentado incluir en la transparencia las principales ideas. Yo creo que se pueden resumir de manera muy rápida. La conclusión de la Comisión es que la aplicación combinada de los mecanismos jurisdiccionales y los mecanismos de reenvío, un poco en la declinación más clásica de estos mecanismos, generalmente es efectiva. Ello no obsta, sin embargo, para aceptar que hay transacciones que merecen ser sujetas al control de concentraciones y que escapan a tal control. Escapan al control de la Comisión, pero en muchos casos escapan también al control de las autoridades de los Estados miembros. El tema la decisión es qué hacer un poco en esa coyuntura. Personalmente, yo creo que no hacer nada y simplemente olvidarse de estos casos no era la posición adecuada. Una posibilidad hubiera sido proceder a reformar el reglamento, por ejemplo, introducir nuevos umbrales jurisdiccionales, por ejemplo, umbrales basados en el valor de la transacción, como hicieron otros Estados miembros, como Austria o Alemania. Pero un poco lo que nos dimos cuenta es que estos umbrales presentan complejidades que no son nada desdeñables, y sobre todo desde el punto de vista del diseño y de la calibración de tales umbrales de valor de la transacción. No solo desde el punto de vista de asegurar
de que son eficaces y que atraen el tipo de transacciones que uno quiere conocer, pero también que no atraen demasiadas otras transacciones que no interesa analizar a nivel comunitario. Por tanto, evitar una carga que tal vez no sea proporcionada o no sea adecuada, tanto para las empresas como para la propia administración. Por tanto, la Comisión por lo que optó es por una vía diferente, no por la vía del sistema legislativo, sino por la vía de aprovechar al máximo las posibilidades que ya existían. Y para ello lo que decidió es modificar su práctica en relación al mecanismo del artículo 22. Sabéis que este precepto permite a los Estados miembros, bajo determinadas condiciones, pedir que una operación que escapa a los umbrales del reglamento sea remitida a la Comisión Europea. Sabéis también que aunque las grandes líneas de este precepto no han cambiado desde su introducción, su aplicación sí que evolucionó sobre todo a medida que todos los Estados miembros, con excepción de Luxemburgo, fueron introduciendo sistemas nacionales de control de concentraciones. Por ello, la Comisión desarrolló una práctica paulatinamente de desalentar a las autoridades nacionales a enviar concentraciones sobre las que no tenían competencia. La Comisión consideró que en principio estos casos no eran buenos candidatos para un reenvío ex artículo 22. Personalmente yo creo que es un enfoque que en aquel momento tenía sentido. Creo que la Comisión tenía buenas razones para obrar de esta manera. Pero también creo que las circunstancias han cambiado. Nos enfrentamos ahora a constelaciones de caso que probablemente eran menos relevantes hace unos años. Y me parece que la práctica anterior no justifica por sí mismo que no se utilicen, que no se aprovechen las guías que abre el artículo 22 en casos puntuales, en casos específicos, de la mejor manera posible para asegurar la eficacia del control de concentraciones. Por eso, como sabéis, la vicepresidenta Vestager anunció en septiembre del 2020 que la Comisión cambiaría su política en este punto y empezaría a aceptar y incluso a incentivar, en casos concretos y bajo ciertas condiciones, reenvíos por parte de Estados miembros, a pesar de que no tuvieran jurisdicción sobre la transacción. Y en marzo de este año, como decía al principio, la Comisión adoptó una comunicación en la que avanza determinadas orientaciones respecto a cómo aplicará este mecanismo. No voy a describir con mucho detalle el contenido de la comunicación, pero me gustaría al menos apuntar algunas ideas. La primera es que la comunicación recuerda que la Comisión no dispone de un cheque en blanco respecto a la aplicación del mecanismo de reenvío del artículo 22. La Comisión dispone, eso es cierto, de un margen de discrecionalidad, pero siempre que los requisitos jurídicos del precepto se verifiquen. En particular, que la concentración afecte al comercio entre Estados miembros y amenace con afectar de manera significativa a la competencia en el territorio del Estado o Estados miembros solicitantes. Segundo, la comunicación intenta proveer algunas indicaciones sobre las categorías de casos que pueden constituir buenos candidatos para tal remisión. Lo hace estableciendo un principio rector. El principio es que el énfasis se pone sobre las cooperaciones en las que el volumen de negocios de al menos una de las empresas afectadas no refleje su potencial competitivo actual o futuro. Ello me parece en armonía con los resultados de la evaluación y con la experiencia acumulada en los últimos años. La comunicación también plantea algunos o menciona algunos ejemplos, pero sin afán alguno de exhaustividad, y los tenéis también mencionados en la transparencia. La comunicación identifica no solo buenos candidatos, sino candidatos que a lo mejor pueden ser menos adecuados. Por ejemplo, casos en los que la operación haya sido concluida ya hace algún tiempo o haya sido notificada ya a uno o más Estados miembros que no han solicitado la remisión o no se han sumado a la remisión solicitada por algún otro Estado miembro. Aunque la Comisión, creo que de manera razonable, no cierra de manera absoluta tampoco las puertas en función de las circunstancias de cada caso concreto. La última sección de la comunicación se dedica a los aspectos procedimentales, que son aspectos desde luego fundamentales para las empresas y sus asesores, pero también en términos de relación con las autoridades nacionales. Por lo tanto son aspectos importantes y probablemente tendremos ocasión de discutir durante la sesión. Si me permitís un último minuto para no extenderme más, veréis que
que se prevé la posibilidad de que las partes que vayan a fusionarse informen voluntariamente sobre la operación que tienen prevista. La Comisión plantea la posibilidad de darles una indicación sobre si el caso aparece o no como susceptible de remisión, siempre y cuando, por supuesto, disponga de la información suficiente. También los terceros pueden ponerse en contacto con la Comisión o las autoridades nacionales, aunque la Comisión, la comunicación no establece un procedimiento formal de queja, por así decirlo. La comunicación recuerda también algunas reglas procedimentales importantes, por ejemplo, respecto al inicio de los plazos para solicitar el reenvío, o sobre cómo juega la cláusula de suspensión, la cláusula standstill en este contexto. Pero creo que probablemente me he extendido ya más de la cuenta, o sea que si os parece lo dejo aquí y por supuesto estaré encantado de discutir estos temas con vosotros más adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, José María, y seguro que vamos a tener mucho que decir durante el debate. Al menos yo, algunas ideas, seguro que ya pienso en ellas y las hemos compartido en alguna ocasión. En todo caso, vamos a pasar quizá ahora a ver un poco los aspectos relativos a control de concentraciones a nivel nacional y voy a abordar un par de cuestiones. La primera, las propuestas que tenemos encima de la mesa de modificación de la Ley de Defensa de la Competencia y luego algunos comentarios a las tendencias en el análisis de control de concentraciones tanto en España con algún comentario también respecto de cómo eso está funcionando a nivel europeo. En primer lugar, las propuestas de modificación de la Ley de Defensa de la Competencia, que como sabéis están ahora encima de la mesa, hay propuestas y voy a comentar un par de cuestiones que me parecen particularmente relevantes. La primera, los umbrales que se ha propuesto sean modificados y en particular se introduce una excepción al umbral de volumen de negocios que se aplica actualmente, que introduciría una excepción si, a pesar de cumplirse el umbral de facturación, la cuota conjunta de las partes estuviera por debajo del 15%, la cuota de mercado, salvo en los casos en el que la notificante o los notificantes tuvieran una cuota superior al 50%, y es importante decir aquí, en cualquier mercado. En principio yo diría que cualquier excepción a la necesidad de notificar es algo bienvenido, que va a ser una notificación menos que vamos a tener que hacer cuando se llega a los umbrales de facturación, pero no quiero dejar de decir que a veces la aplicación práctica de esta excepción puede resultar, no obstante, relativamente compleja. Y me explico. El hecho de que haya que hacer un análisis de cuota de mercado cuando tenemos un criterio simple y fácil de facturación, pues viene a añadir cierta complejidad, ciertamente. Y sobre todo, dado este umbral del 50% en cualquier mercado, y por lo tanto no tiene por qué ser un mercado relacionado con la adquisición o con la target, sino que el hecho de que haya una cuota de mercado superior al 50% en cualquier mercado no relacionado con la operación, pues puede ser algo a veces más difícil de poder discernir. En segundo lugar, propuesta de modificación en cuanto a plazos. En segunda fase se propone pasar de los actuales 2 meses a 3 meses para la segunda fase, lo cual, desde mi punto de vista, puede ser de alguna forma sorprendente en la medida en que la realidad es que los procedimientos de segunda fase están siendo ya extremadamente largos, desde luego en algunos casos superiores a un año, y por citar un par de ejemplos recientes, CIMSA Cemex estamos hablando de 14 meses y Santa Lucía Fon España pues de 18 meses de duración, con lo cual, bueno, pues ampliar ahora aquí de 2 a 3 meses la segunda fase, pues me pregunto realmente, siempre está bien ampliar los plazos, pero que cuando la realidad es esta que estoy refiriendo aquí, pues no deja de ser curiosa esta propuesta. Muy bienvenido, sin embargo, es la propuesta de un procedimiento abreviado en el que se reduciría el proceso o el procedimiento en 15 días, siempre y cuando se haya realizado una prenotificación con digamos, todo el análisis que eso conlleva y, por tanto, pues muy bienvenida esa reducción a 15 días y
y muy buena noticia. Las consultas previas, también un desarrollo muy positivo si esto se confirma, y es que se fijaría un plazo máximo para contestar en el plazo de un mes. Y la realidad es que hoy en día muchas veces cuando tenemos dudas sobre la definición de mercado, sobre si se llegan o no se llegan a las cuotas de mercado para tener que notificar, la realidad es que estamos acabando haciendo notificaciones, como llamamos ad cautelam, solo para no meternos en un proceso de consulta que en el fondo pues, tarda una eternidad y para que al final en muchos casos nos acaben diciendo que notifiquemos. Entonces, esta abreviación o abreviar los plazos de la consulta previa a un mes es algo, como digo, muy bienvenido. Y finalmente, una modificación curiosa, y es la necesidad o la obligación de informar a la CNMC en un plazo de 10 días desde la presentación de la primera notificación en otros Estados miembros, con un riesgo de que si esa notificación no se realiza, se pierda el silencio positivo que conllevan los plazos establecidos en la normativa. Y aquí apuntar también una cierta preocupación sobre ¿es realmente necesario esto? Y los riesgos que esto puede llevar, sobre todo porque, como digo, el silencio positivo es algo muy relevante y muy valioso y que el denegarlo pues puede ser, yo creo que bastante negativo. A ver, quería pasar ahora a la siguiente transparencia, pero creo que no lo estoy haciendo bien. De mi presentación, sí, eso. Sobre las tendencias en el análisis de concentraciones. ¿La anterior? ¿Esa? Sí. Sí. Disculpad, ¿eh? Si no, abordando ya los temas. Aquí quería referirme, gracias, al papel que estamos viendo muy activo del Consejo de la CNMC en el desarrollo de los procedimientos. Siempre ha tenido un papel activo, pero lo que vemos es que recientemente está siendo, si cabe, aún más activo. Hemos visto en algún caso reciente incluso que ha sido a sugerencia y propuesta del propio Consejo que se ha realizado un market test cuando el equipo responsable del asunto en principio no lo había considerado necesario y a sugerencia del propio Consejo ese market test se ha llevado a cabo. Con lo cual vemos una intervención muy activa, muy incisiva, cual yo creo que es bueno, pero que en algunos casos sí que nos lleva a que en algunos procedimientos en los que recibimos ciertos mensajes del equipo responsable de los asuntos, a veces luego, cuando el caso llega al Consejo, pues a lo mejor vemos observaciones o consideraciones distintas, como digo, incluso de este tipo. También un aspecto que nos parece relevante, la consideración del tamaño total del mercado por la CNMC en la valoración de las implicaciones del asunto. Es algo que en el pasado no habíamos visto, al menos no de esta manera. Asuntos en los que la facturación o el tamaño del mercado era muy reducido habían sido objeto de análisis con total normalidad y, sin embargo, recientemente hemos visto ya algún caso en el que ese tamaño reducido del mercado, inferior a 10 millones de euros, ha sido considerado también en la valoración de las implicaciones de la transacción. Hay algún caso reciente que todavía no está publicado, pero que ha apuntado esa línea de razonamiento en línea con lo que sí vemos es ya normativa en otros países como el Reino Unido, donde hay una regla de minimis en la que si la facturación afectada es muy reducida, pues sencillamente la operación es de minimis y ni siquiera es objeto de análisis. En España es objeto de análisis, pero puede ser considerado ese factor como un elemento relevante a la hora de considerar que la operación, a pesar de poder presentar ciertas dificultades, debe ser objeto de autorización dado el reducido tamaño del mercado. Y luego me referiré a los plazos. La CNMC, estamos viendo, continúa una tendencia de alargar la primera fase y limitando, aunque hemos oído esta mañana a la presidenta que hay varios asuntos y están en aumento el número de asuntos en segunda fase, pero vemos que hay, no obstante, una tendencia a intentar resolver los asuntos en primera fase, prolongando esa primera fase en algunos supuestos, a fin de resolver los problemas sin tener que pasar necesariamente a la segunda fase. Y mencionaré, por ejemplo, pues los asuntos CaixaBank, el asunto CaixaBank Bankia
en el que en una primera fase prolongada con un market test y un procedimiento de 4 meses, pues se ha resuelto con compromisos y con ese market test, como digo, en primera fase sin necesariamente tener que pasar a la segunda. A nivel europeo, yo diría que incluso los procedimientos se están extendiendo más de los plazos que ya he referido a nivel nacional. Y sobre todo estamos viendo que se están extendiendo muchísimo en las prenotificaciones. Estamos viendo prenotificaciones, ya diría casi infinitas. En el caso, por ejemplo, pues, de IAG Air Europa, y es verdad que ha habido el COVID por medio y que hay una serie de cosas un poco inhabituales, pero fases de prenotificación de 18 meses, en fin, yo ya cuando había visto alguna de 9 meses me había parecido eterno, en 18 meses ya, en fin, es que no tengo palabras, es una cosa bastante desproporcionada. Y quizá apuntaría también a algún elemento adicional en el procedimiento comunitario, y es el creciente papel de la reclamación o la solicitud de acceso a documentación interna. Se está convirtiendo de nuevo en algo casi habitual en los asuntos complejos, en fase de notificación o incluso en fase de prenotificación en muchos casos, en los que se solicita infinidad de documentación interna, emails, en fin, todo tipo de documentación interna que conlleva una carga de trabajo para las partes implicadas en el asunto, en fin, yo creo que de nuevo, no sé si decir desproporcionado, pero en todo caso, una carga de trabajo enorme. Y ahí quería trasladar un poco las reflexiones que está habiendo a nivel general en lo que es el sistema europeo actualmente, en el que hay una prenotificación, como he dicho, larguísima. Solicitudes de documentación muy voluminosas y todo eso combinando de alguna forma lo que puede ser el sistema europeo en el que llegamos con esas prenotificaciones y esa elaboración de un borrador de la notificación que llega a cientos y cientos de páginas, combinado además con esa especie de document disclosure un poco a la americana, en el cual estamos en el peor de los dos mundos, porque tenemos prenotificaciones, elaboraciones de notificaciones larguísimas y al mismo tiempo el disclosure de la documentación interna, como es en el Second Request de los Estados Unidos. Todo esto para decir que, en fin, seguro que es para que el análisis sea mucho más riguroso y se haga todo mucho mejor y se haya visto todo lo posible e imaginable, pero que la práctica es que esto está conllevando un esfuerzo y unos recursos que tienen que dedicarse tanto por parte de las partes como por parte de la Comisión Europea, que en muchos casos creo que deberíamos replantearnos un poco el planteamiento y ver si no hay formas un poco más solventes y eficaces de hacer todo este análisis. Y con esto cedo la palabra. Gracias, Edurne. A ver si consigo la presentación. Bueno, aprovecho para agradecer la invitación para venir hoy aquí. Es un gusto, la verdad, estar aquí en este cine y veros a muchos de vosotros presencialmente después de tanto tiempo. Y muchas gracias especialmente a Patricia, a Borja, a todos los miembros de la asociación que han estado involucrados en la organización de esta jornada, que doy fe, que requiere mucho esfuerzo y mucha dedicación. Voy a centrarme también en control de concentraciones en España. Como han hablado ya Josep y Edurne, estamos en medio de un proceso pues, de reflexión respecto al uso del control de concentraciones como instrumento de política económica, con presiones a favor y en contra de un enforcement más activo, bueno, consecuencia pues, por un lado, lo que vemos en los mercados, el aumento de la concentración en los mercados, la investigación académica que apunta a que el aumento de los márgenes es en parte consecuencia de que no se ha llevado a cabo una política en el ámbito de control de concentraciones lo suficientemente estricta. Por otro lado, presiones en favor de un enforcement algo más laxo, como también en parte, yo creo que en el contexto actual, presiones en favor de una protección mayor de las empresas nacionales, ¿no? Y de fomentar la concentración en mercados para
bueno, pues para evitar problemas como los que estamos viendo ahora mismo, consecuencia de la pandemia, de rupturas de cadenas de suministro, etc. Pues vemos tensiones en diferentes aspectos, en diferentes ámbitos, y lo que voy a intentar hacer es, bueno, aterrizar esto a la práctica del día a día de la CNMC, lo que hemos visto en el último año en control de concentraciones en España, y ver bueno, pues qué se deja entrever en la práctica diaria, en la aplicación de la normativa en España. Y voy a ver si consigo. Voy a empezar y voy a irme a los datos, ¿no? Decía Edurne, voy a ver la perspectiva económica, me voy a ir a los datos, a qué es lo que vemos en el contexto también un poco histórico. Como ya ha adelantado Cani, en el año 2021, yo tengo datos solo hasta septiembre, pero lo primero que llama la atención es que hemos visto una recuperación de la actividad. Hemos visto el número de resoluciones que ha publicado la CNMC. Como os digo, hasta septiembre estábamos ya en 81 resoluciones, excluyendo las propuestas de inicio de segunda fase y las propuestas de archivo. Supongo que ya ha adelantado Cani que vamos a seguramente cerrar el año ya con niveles de actividad pues parecidos a los que veíamos en 2018 y 2019. Se ha producido pues, un rebote después del efecto de la pandemia que redujo, por supuesto, pues, las operaciones notificadas. Yo creo que un aspecto que a mí me parece particularmente llamativo es que respecto a la tendencia, a los datos históricos que veíamos respecto a las intervenciones de las tasas de intervención de la CNMC, vemos una frecuencia algo mayor en los últimos 2 años de operaciones que se que se aprueban sujetas a condiciones o compromisos. En 2020 alrededor de un 6%, en 2021 estamos en un 8,6% de las resoluciones se han aprobado sujetas a compromisos, cuando veníamos de unos datos históricos entre 2008 y 2020 de un 4,3%. Es posible que esto sea coyuntural, pero yo veo, bueno, pues como explicaré ahora, veo algunos indicios de que quizá vemos bueno, pues un repunte en la intervención por parte de la CNMC. Y como veis, pues 2021 se ha doblado las tasas de intervención medidas como número de operaciones sujetas a compromisos respecto al total de las resoluciones emitidas. Si ponemos la lupa un poco en estas operaciones aprobadas con remedios con compromisos y condiciones en primera y segunda fase, pues veis que el año 2021 efectivamente es un año bueno, con donde las intervenciones pues, han llegado a superar pues las cifras habituales, desde luego, de intervención. De hecho, tengo un error en el año 2013, no son 4, sino 3 las operaciones autorizadas con compromisos y condiciones en segunda fase, que tenía ahí un duplicado. Y como veis, pues no habíamos visto, y como creo que ha comentado Cani, de hecho, en su intervención esta mañana, no veíamos prácticamente autorizaciones con compromisos y condiciones en segunda fase desde 2015, y bueno, pues entre 2019 y 2021, y sobre todo en 2021, hemos tenido ya 3 operaciones en segunda fase que se han cerrado con compromisos. Y por recordar, tenemos los dos casos de Mémora, Recalde, Irache y Santa Lucía Fun España en el sector funerario, el caso de los amarres del puerto de Barcelona, y también 4 operaciones en primera fase, algunas de ellas pues, con fases cerradas, que se cierran en primera fase, pero como ha comentado ya Edurne, pues también con unas primeras fases complejas, como es el caso de CaixaBank Bankia. Y por completitud, también señalar que como veis, bueno, pues una vez que pasan a segunda fase, en España prácticamente nunca se aprueban las operaciones sin compromisos, sin remedios. Veis que ha habido pues, solamente un par de casos. Este repunte este aumento, si queréis, de las tasas de intervención que vemos en los datos son también llamativas en comparación con la actuación de la Comisión Europea en el último año. Aquí veis los datos históricos, estoy fijándome siempre en 2008-2020, en el periodo posterior a la aprobación de la Ley 15-2007. Veis que normalmente lo habitual es que las tasas de intervención de la Comisión Europea eran un poquito mayores que las de la
la CNMC. Y aquí, bueno, pues comparo todo el periodo entre 2008 y 2020. Como os he dicho antes, en España estamos alrededor de un 4 y pico % de las operaciones se cierran con compromisos o con prohibiciones o con condiciones. En la Comisión Europea tiene unas tasas de intervención algo más altas. Sin embargo, en el último año, y de nuevo con datos solamente hasta septiembre, la Comisión Europea ha tenido las intervenciones de la Comisión Europea han sido mucho más moderadas y destaca mucho la diferencia respecto a lo que ha ocurrido en España. En España, como habéis visto, ha habido un repunte, mientras que la Comisión Europea no parece que la vuelta a la actividad más normal posterior al COVID se haya traducido en unas tasas de intervención más altas, sino todo lo contrario, ¿no? Y quizá pues, fruto también del contexto macro en el que estamos y, por supuesto, bueno, estos datos también reflejan el tipo de operaciones que están llegando a las autoridades, ¿no? Pero, bueno, yo creo que hay como os digo, me parece llamativa esta comparación. Déjame que comente otro par de aspectos que creo que un poco apuntan en esta dirección, ¿no? Vemos a una autoridad, como os digo, que está interviniendo más y vemos también que la duración de estas investigaciones en segunda fase se va alargando. Yo creo que aquí Edurne ha mencionado ya los casos de fases 2 recientes, Santa Lucía Fun España y Cemex Chimsa, que han requerido pues, 18 y 14 meses de investigación en segunda fase. Pero si os fijáis un poco en la tendencia que vemos desde, como os decía, desde 2008, desde que se aprueba la ley actual, veis que hay una primera fase entre 2008 y 2015, donde la duración de las segundas fases se situaba normalmente en unos 5 meses. Incluso pues, un caso como Telefónica DTS pues no superó los 6 meses de investigación en segunda fase. Hay alguna excepción, el caso de RedSys-Ready que tenéis aquí en el gráfico. Desde 2018 la media de la duración media de las segundas fases está en 11 meses, es el doble de lo que veíamos antes. Veis el caso pues, del mínimo en estos años ha sido Quirón Santa Cristina, que requirió una investigación de 6 meses y medio en segunda fase, pero los casos de este año, por ejemplo, de funerarias o de Amarres de Barcelona, estamos hablando más bien de 8 o 9 meses. Y como veis, pues el caso tanto de Cemex Chimsa como Santa Lucía Fun España, que, bueno, pues que han pulverizado, ¿no? los récords anteriores. Y yo creo que esta mayor duración, además, vemos que lleva aparejada un escrutinio, si queréis, más intenso, un abanico de herramientas también de análisis por parte de la autoridad y que yo creo que se va ampliando. Por supuesto, sigue teniendo muchísimo peso el análisis estructural, el análisis de cuotas de mercado, de concentración, este es indispensable, pero vemos también, yo creo que requerimientos de información cada vez más exhaustivos, vemos test de mercado, también creo que con encuestas e entrevistas a los competidores, a los clientes en mucha profundidad, vemos incluso el uso también por parte de la autoridad, de la CNMC, de análisis económico a un nivel, yo creo que más sofisticado que anteriormente. Hemos tenido, por ejemplo, en el caso de Cemex Chimsa, hasta una sala de datos en que la CNMC ha puesto a nuestra disposición bueno, pues todo el análisis que han hecho para poder hacer una evaluación bueno, pues en la línea de lo que vemos en la Comisión Europea. Respecto a los documentos internos, esto todavía no ha ocurrido aquí, pero sí es verdad que en un caso como, por ejemplo, Ferropigments, pues el remedio que se impone es un remedio que viene ligado a lo que encuentra la autoridad en un documento interno en el que las partes pues, están valorando las sinergias de la operación y entre las sinergias de lo que se habla es de eliminar I+D, ¿no? Inversión en I+D. Bueno, pues este documento interno es el que desencadena el remedio que impone la autoridad. Entonces, bueno, esto es un uso muy incipiente de los documentos internos, pero ya, bueno, algo vemos, ¿no? Espero que no lleguemos a los niveles de la comisión.
Otro aspecto en el que yo creo que vemos una mayor, si queréis, una mayor intensidad en la intervención de la autoridad española es en la cuestión de remedios. ¿En qué remedios se están imponiendo? En el último año, en 2021, de estas 7 operaciones que se han autorizado con remedios, veréis que hay 4 en las que se han exigido desinversiones. Se han exigido o han ofrecido las partes, ¿no? Compromisos o condiciones. Esto no ha sido lo habitual en la práctica de la CNMC. Aquí tenéis un cuadro que refleja un poco los datos históricos. Es una clasificación de los remedios un poco subjetiva y seguro que pues hay muchos remedios que no exigen desinversión de activos propiamente dichos, pero que sí son cuasi estructurales, ¿no? Porque se exige el acceso a una infraestructura o se exige el que se resuelva un contrato. En fin, entre los remedios puramente de comportamiento y los remedios en los que se exige una desinversión, pues hay un abanico muy amplio. Pero la realidad es que históricamente no hemos visto tantos casos en los que se exigieran desinversiones. Y cuando ha habido una desinversión es en casos, por ejemplo, en distribución comercial, supermercados, en gasolineras, donde los problemas se acotan muy fácilmente y donde es fácil hacer esa desinversión y desgajar parte de los activos. Pero en muchos otros casos los remedios han ido por la vía de remedios de comportamiento, remedios de acceso, etcétera, ¿no? Que tienen también sus propias complicaciones a la hora de llevarlos a cabo y de la vigilancia, ¿no? Y a mí, pues sí me ha llamado la atención que en el último año vemos que muchas de estas condiciones y compromisos involucran la desinversión de activos. Muy rápidamente, no, voy al revés, perdón. Muy rápidamente quería comentar también otro aspecto que es muy peculiar del procedimiento español, que es el umbral de cuotas de mercado, ¿no? El hecho de que tenemos un umbral de cuotas de mercado que no tiene la Comisión y que, de hecho ahora quizá va a tener más relevancia, ¿no? Creo que es muy llamativo que también muchas de las notificaciones que recibe la CNMC son exclusivamente en virtud de que se superan esos umbrales por cuota de mercado, ¿no? Y sin embargo, a pesar de que la cuota combinada de las partes en estos casos evidentemente es relativamente alta, la proporción que suponen estos casos del total de las operaciones autorizadas con compromisos o con remedios o con condiciones es relativamente más pequeño. En el último año, de hecho, de las 7 operaciones aprobadas con remedios en 2021, solo hay una que se notificó exclusivamente por volumen de negocio, que es Unicaja Liberbank. Todo el resto de operaciones, prácticamente todas cumplían los umbrales de cuota de mercado, ¿no? Es decir, que a la autoridad española le llegan muchas operaciones en las que son igual, pues son de empresas pequeñas en mercados estrechos, pero en los que se supera la cuota de mercado y son la gran mayoría de los casos en los que tiene que terminar interviniendo la autoridad. Y esto nos distingue mucho de lo que ocurre en la Comisión Europea. Dejadme ya simplemente un apunte respecto a cuáles son las principales preocupaciones que expresa la autoridad en sus últimas resoluciones, tanto en primera como en segunda fase. Las teorías del daño que más preocupan, y yo creo que como debe ser, son los solapamientos horizontales, los efectos unilaterales. Y siempre vais a ver el elemento que yo creo que es común en todas las segundas fases, es que las cuotas de las partes son altas. Pero creo que es interesante también que la autoridad demuestra bastante flexibilidad con respecto a qué remedios resuelven este tipo de problemas, ¿no? Y aquí hay un caso muy interesante este año, que es el de los amarres del puerto de Barcelona. Esa es una fusión a monopolio que no se resuelve no se prohíbe ni se resuelve con una desinversión, sino con remedios de comportamiento, ¿no? Y se les dice a las partes, mantened las condiciones comerciales y con esto ya me vale, ¿no? Y pues yo creo que esto es un caso particularmente llamativo. De nuevo, es un caso que se notifica por cuota de mercado, no por el tamaño de las partes. Evidentemente es un mercado estrecho.
Vemos también otro tipo de teorías del daño. Por ejemplo, la eliminación, se preocupa a la autoridad por si la operación elimina una fuerza competitiva significativa. Aquí en el caso, por ejemplo, Euskaltel MásMóvil, esto de nuevo de la información pública disponible, pues es un asunto que se aprueba en primera fase, sin más problemas, pero lo que le preocupa a la autoridad, una de las preocupaciones de la autoridad es que se elimine una fuerza competitiva significativa. Otras teorías del daño más novedosas, si queréis. Innovación. Vemos poco, pero aquí me refiero otra vez a este caso, Pigments Ferro. Estos son empresas de fabricantes de cerámicas, de pavimentos cerámicos, si no recuerdo mal, y donde la teoría del daño es precisamente que eso es un sector innovador y en el que la preocupación de la autoridad es precisamente que se reduzca la innovación como consecuencia de la transacción. Y los remedios van en esa dirección, ¿no? Y yo creo que, bueno, muy en línea pues, con lo que estamos viendo, con la literatura que ha citado Josep, bueno, pues que apunta a que este es un potencial riesgo de las operaciones horizontales. Donde vemos poca actividad, por supuesto, es en el mercados digitales. Aquí la actuación de la CNMC va por otras vías. Y sí quería destacar un aspecto que también me parece, bueno, pues también quizá que tratamos menos en el contexto de efectos unilaterales, que es el de las participaciones cruzadas, el de common ownership. A pesar de que vemos, por ejemplo, este año ha habido algunas operaciones de fondos que van comprando empresas en el mismo sector y nos podría preocupar que esto indujera pues, una cierta coordinación entre las empresas que operan en el sector. Vemos no vemos que esto le preocupe en exceso a la autoridad, aunque sí vía los posibles efectos coordinados, los posibles vínculos estructurales que esto crea. Y esto es una de las preocupaciones en Santa Lucía Fun España, donde también aparecen cuestiones relacionadas con los posibles efectos verticales de la operación. Creo que me he pasado el tiempo seguro, pero bueno, lo voy a dejar aquí si queréis, para dejar más tiempo para el debate. Para concluir simplemente, bueno, mi lectura un poco de lo que está ocurriendo, como veis, es quizá que vemos a una autoridad más activa, con un escrutinio algo más intenso. No sé si esto será coyuntural o será un cambio de tendencia. Y si queréis, pues pasamos al debate. Muchísimas gracias, Elena. Yo quizá apuntaría dos cuestiones. La primera, en línea con lo que acaba de decir Elena, creo que una de las buenas cosas de la CNMC, tenemos cosas un poco más negativas en España, como la cuota de mercado y el número de operaciones que tiene que notificarse sobre la base de cuota de mercado, pero creo que lo que podemos agradecer o considerar bienvenido es la flexibilidad que hay a la hora de buscar soluciones a algunas de las operaciones. Y claramente el hecho de que se acepten compromisos o remedios de carácter no necesariamente estructural es algo que, al menos como persona que a veces aconseja a las empresas que intentan fusionarse, es muy bienvenido y creo que es algo muy loable, porque hay muchas jurisdicciones, no solo en la Unión Europea, sino otros muchos países donde en cuanto se habla de remedios no estructurales es un no-go. Y aquí, pues aunque eso implique un coste y un esfuerzo de seguimiento y de monitorización indudable, pues vemos que la CNMC está abierta a buscar ese tipo de soluciones y yo creo que es algo que es muy de agradecer. Ese es mi primer comentario a la parte española. Y volviendo a Josep, que espero que siga ahí, sí. Quería hacer algún comentario también sobre los aspectos relacionados con el artículo 22. Y creo que es algo que hemos debatido en muchas ocasiones, pero que no quiero dejar de decir aquí nuevamente, y es la frustración que la utilización del artículo 22 ya históricamente, pero más aún con esta nueva interpretación y política, conlleva para las partes. Y no quiero dejar de decir que me parece que está muy bien lo de poder monitorizar cualquier operación que pueda tener algún problema, aunque no llegue a los umbrales formalmente establecidos, tanto a nivel comunitario como a nivel nacional, pero que eso es algo pues bueno, que está ahí en esa cláusula y en ese artículo, pero que no creo que sea francamente bienvenido ni de recibo.
Porque si los Estados miembros quieren poder monitorizar operaciones que no llegan a los umbrales, pues que cambien sus umbrales, como ha hecho España o como han hecho otros lugares, como se ha dicho ya, Austria, Alemania, que cambien las reglas. Pero lo que no se puede hacer es establecer un sistema en el que tú te quedas completamente in the dark y no tienes ni idea de su operación, llega, no llega. Cuando encuentras esto a según qué gente que no es europea, es que no dan crédito. Pero ¿cómo? ¿Me está diciendo usted que no llegamos a los umbrales y aún así pueden examinar mi operación? Pues sí, sí, eso es así. ¿Puede alguien despertarse una mañana y decir, oiga, mire, es que esto parece que es interesante? Y que alguien en Bruselas diga, pues es que esta operación parece fascinante. Empieza a coger el teléfono, llama a las autoridades nacionales y entonces aquello acabe siendo examinado. Bueno, ahora al menos ya estamos preparados y sabemos que eso puede ocurrir, pero ha habido ocasiones en las que eso ni siquiera había precedentes y ha sucedido. Desde mi punto de vista, y a pesar de que uno quiera controlar todo lo que pueda ser perjudicial para la competencia, creo que lo que sería preferible es que se cambien las normas y que se establezcan umbrales que sean al menos previsibles. Y no quería dejar de decirlo, aunque ya sé que no todo el mundo va a estar de acuerdo con este planteamiento. Y dicho esto, en fin, yo creo que abrimos el debate por si alguien tiene preguntas, comentarios o... Por favor. Muchas gracias. Agustín Reina, de la Organización Europea de Consumidores. Quisiera, de hecho, preguntar sobre el punto de los umbrales y de hecho, la Comisión ha hecho una consulta pública hace un par de años. Ha habido cambios en legislaciones nacionales. El hecho de que no se modifica, no está en los planes modificar los umbrales de la Merger Reg, me pregunto si es una cuestión más política, no abrir la Pandora Box, luego de lo que pasó con Alstom Siemens y todas las críticas de nuestro punto de vista injustificadas, teniendo en cuenta en particular la base legal del reglamento que requiere unanimidad del Consejo. Entonces, ¿se trata de una cuestión de una solución a medias o hay algo más allí? Gracias. Muy buena pregunta. Yo lo que haría es quizá trasladarla a Bruselas, donde probablemente tengan mejor opinión al respecto. Josep, no sé. Muchas gracias por la pregunta. Yo creo que no la calificaría de solución a medias, yo la calificaría más bien de solución pragmática. Y lo que va a haber que ver es si es una solución efectiva. Yo creo que decía antes en mi intervención que la decisión de la Comisión de no reformar en estos momentos los umbrales del reglamento y de optar por una nueva aplicación del artículo 22 es una decisión bastante meditada y es una decisión que se toma después de un proceso en el que lo que la Comisión hizo y de manera bastante exhaustiva es analizar el tipo de operaciones que veíamos que no se notificaban a Bruselas. Y no solo el tipo, sino también el número de operaciones. Y a la hora de decidir si cambiar o no el reglamento, hay que analizar dos aspectos de la misma cuestión. En primer lugar, si existe un problema, pero también cómo de grande es ese problema, cómo de significativo es ese problema. Y el segundo aspecto es, si decides cambiarlo, qué instrumentos tienes o qué tipo de cambios puedes introducir y cuáles son las consecuencias previsibles de esos cambios. Y yo creo que la decisión en estos momentos de no modificar el reglamento viene un poco de un análisis de todos estos factores. Y yo creo que bueno, Edurne ha mencionado antes que sería mucho mejor, en cambio, en vez de optar por esta vía, modificar los umbrales del reglamento, los umbrales nacionales y dar seguridad jurídica a las empresas. Yo creo que hay un precio también a pagar si se modifican los criterios jurisdiccionales de manera que no solo capturas más transacciones que sería interesante conocer y controlar, ya sea en Bruselas o ya sea en las diferentes jurisdicciones nacionales, sino si con ello traes muchísimas más notificaciones de casos que a lo mejor no merece que se examinen ni a nivel comunitario ni a nivel de la Comisión. O sea que yo creo que un poco la decisión de la Comisión se toma en función de estos criterios. Yo creo que además hay que ponerla un poco en perspectiva. Yo creo que no me parece que estemos hablando aquí
de una utilización del artículo 22 absolutamente indiscriminada y afectando a un número muy elevado de transacciones cada año. Yo creo que el 22 es más bien, en este contexto, una especie de red de seguridad. Es una red de seguridad que te permite, o que posiblemente permita a la Comisión conocer concentraciones que pueden ser anticompetitivas y que de otra forma tal vez no serían analizadas ni por la Comisión ni por ninguna autoridad nacional. Es un poco la manera de ver la nueva aplicación del artículo 22 en estos momentos. Y lo que habrá que ver efectivamente es cómo desarrolla la Comisión su práctica y cuál es el resultado práctico de esta nueva política. Muchas gracias, Josep. Yo voy a quizá abusar de nuevo de la posición y preguntarte un poco en esa línea, es decir, habrá que ver cuál es la práctica, pero ¿cómo ves desde el punto de vista práctico? Se ha hablado de posibles consultas a la Comisión Europea, aunque sea incluso on a non-name basis, de forma preliminar. ¿Cómo veis que eso va a funcionar desde el punto de vista práctica? O sea, ¿hay algo que podáis ya anticipar en ese sentido? Bueno, como sabes, Edurne, yo me miro estos temas ahora desde la barrera, porque no tengo responsabilidades directas en materia de control de concentraciones. Yo creo que la Comisión indicó en las orientaciones que publicó en marzo que efectivamente habrá la posibilidad para las empresas de contactar de manera más o menos informada a la Comisión para informarles de una operación que tienen previsto ejecutar y eventualmente obtener de la Comisión, si la Comisión tiene efectivamente información suficiente en aquel momento, una indicación sobre si le parece que ese caso es un candidato bueno o no para ser objeto de remisión. Yo imagino que aquí, bueno, la práctica obviamente se desarrollará. Habrá un primer tema de cuándo es el buen momento de acudir a la Comisión para informarle de una operación de estas características. Me imagino que la Comisión tendrá que encontrar un punto, una cierta calibración en no ser consultada a lo mejor en operaciones que en este momento son absolutamente hipotéticas, sino tal vez esperar a que se trate de una operación que realmente está mucho más definida. Habrá que ver también qué tipo de información necesita la Comisión para dar esa primera indicación preliminar, porque yo creo que un buen punto de partida probablemente sea el proporcionar información para que la Comisión pueda ver si los criterios que ha identificado en la comunicación de marzo se verifican o no se verifican y por lo tanto si puede ser en ese sentido un candidato o no para la remisión. Con lo cual, digo, es un poco, va a ser algo que va a desarrollarse gradualmente en función de la experiencia que todos, la autoridad por un lado, pero también las empresas y sus asesores desarrollen en este ámbito. Muchas gracias, Josep. Creo que había un par de preguntas más por aquí y creo que además habían dicho que ha llegado una online de Marcos Araujo que voy a leer para que también Josep la tenga presente. Marcos pregunta para Josep, a quien agradece enormemente su interesantísima exposición. Una de las críticas a la nueva interpretación es que vacía de contenido los umbrales al extender el ámbito del sistema de control a lo que la Comisión considere que requiere ser examinado. Pregunta, ¿existe ese riesgo? ¿No deberían definirse con claridad los límites de este poder para evitarlo? Josep, la pregunta es para ti. Bueno, yo creo que hemos intentado explicar un poco en mis intervenciones anteriores que la manera, por lo menos la manera en que yo veo la nueva aplicación del 22 es un poco en tanto que mecanismo de seguridad, tanto que red de seguridad para intentar evitar que los umbrales acaben resultando en situaciones que tal vez no sean deseables en punto a que nadie, a que ninguna autoridad conozca de una operación que realmente sería conveniente analizar a nivel comunitario. Marcos, yo sin duda, conociéndote sin dudas,
has leído ya el Staff Working Document que la Comisión publicó en marzo. Yo creo que hay datos interesantes sobre la aplicación de los umbrales en el informe, en el Staff Working Document. Y yo creo que un poco la conclusión es que generalmente son eficaces. Es decir, yo creo que la nueva aplicación del 22 no pone en solfa el mecanismo básico de los umbrales, simplemente intenta evitar que a lo mejor aquellas lagunas que pueden producirse por el propio uso de cifras de volumen de negocios puedan producirse en la práctica. Pero yo creo que los umbrales, complementados, por cierto, con los mecanismos de reenvío más clásicos, con los mecanismos de reenvío del 4.5 y del 22 con Estados miembros que tengan jurisdicción sobre la operación, yo creo que siguen siendo un buen instrumento para identificar un número de notificaciones que resulta conveniente analizar en Bruselas por parte de la Comisión. Muchas gracias, Josep. ¿Tenemos también una pregunta aquí en la sala? Sí, mi nombre es Alfonso Rincón, del despacho MLAB. Quería preguntaros vuestra opinión sobre un aspecto que habéis comentado en los remedios estructurales, por un lado, y los de comportamiento, que efectivamente pues, es bienvenido, ¿no? que la CNMC los pueda aceptar en determinados casos, pero a veces se convierten en un problema por dos motivos. Quizá ahí tiene un punto de vista de crítica, que es, por un lado, en ocasiones se interpretan de forma muy estricta o incluso la CNMC va un poco más allá de lo que el compromiso decía y de hecho pues, ha habido algunos que han sido anulados en los tribunales y luego en otros casos se alargan en el tiempo, ¿no? Casi convirtiéndose como una especie de regulación que indefinida, ¿no? A pesar de que en algunos casos las circunstancias del mercado han cambiado mucho respecto de lo que había. No sé qué pensáis un poco sobre eso. Estoy de acuerdo con las dos cosas, con la flexibilidad que aportan, pero también con los costes que tienen y las dificultades que tienen en términos de la vigilancia, en términos de seguimiento, en términos del diseño. Los contratos son incompletos y van a surgir circunstancias que es difícil contemplar. Y muchas veces exigen, como os decía, hay muchísimos casos en los que se imponen remedios que exigen que lo que hacen es dar acceso a infraestructuras activos y esto requiere a la autoridad de competencia que juegue un papel de cuasi regulador en sectores que no necesariamente conoce tan bien como el propio regulador. Entonces yo creo que tienen esos costes. Es cierto que además si uno mira los datos históricos se ven muchísimos expedientes de vigilancia y bueno, pues surgen problemas, es normal, ¿no? Pero es cierto que como comenta Edurne también, tienen la ventaja a veces de que el remedio estructural no es tan inmediato y permite que se lleven a cabo operaciones que de otra forma pues, no sería posible articular, ¿no? Pero es cierto que en general si pensamos que desde un punto de vista también de la permanencia y de resolver de una vez por todas los problemas, pues las desinversiones o los remedios estructurales tienen esa ventaja, ¿no? Yo estoy de acuerdo, pero me reafirmo en que a pesar de los inconvenientes que tienen indudables ventajas. Y lo que creo que es importante es que muchas veces las empresas cuando tienen un remedio de este tipo no estructural dicen, bueno, pues ya lo solucionaremos. Y no es ya lo solucionaremos, es que hay que tomárselo en serio y hay que ser consciente desde el día 1 de que aquello no es una tarea de aliño, sino que hay que tomárselo muy en serio y cumplirlo, que es lo que a veces da problemas y esos conflictos a los que se ha hecho mención. Pedro. Sí. Soy Pedro Cayol. Gracias a la EDC por la sesión, como siempre, y al panel, muy interesante. Diría un par de comentarios, no sé si preguntas o así, pequeños comentarios en relación con la concentración del puerto de Barcelona, de Muringue, CEMESA. Ahí no era posible, o sea, no estaba disponible un remedio estructural, realmente. Es decir, que yo creo que se ha dado por eso. La alternativa era prohibirla o bien pues, hacer lo que se ha hecho, que era un remedio de un cap de precios indiciado, en ese caso, los costes laborales, una cosa un poco curiosa.
en un tema en el cual, aunque la resolución no lo dice expresamente, en ese mercado no había espacio probablemente para dos operadores. Bueno. Y luego, únicamente en relación con el umbral de cuota de mercado y únicamente quería hacer un pequeño comentario, pequeña aportación en el sentido de que, bueno, la discusión sobre si es positivo, es negativo en todos los términos, el umbral de cuota de mercado, yo creo que viene de muy antiguo. Desde lo que tenemos un poco hace años, llevamos 30 años, el libro blanco aquel que dio lugar a la ley 15/2007. Yo creo, desde luego, vamos, personalmente sí que pienso que desde el punto de vista del enforcement es mucho más significativo el umbral de cuota de mercado que un umbral de facturación en abstracto. Y de hecho, como Elena ha comentado y ha acreditado con datos numéricos, pues está claro que al final los temas problemáticos son los que tienen, como es lógico, cumplen el umbral de cuota de mercado. Ahí lo que sí que quería decir, por si me oye alguien de la CNMC un poco, es que sí que veo una cierta incoherencia en el enforcement, en el sentido de que España hace poco hice un estudio para una publicación, me basé en datos de alguien que con motivo de la reforma, posible reforma en Austria, del umbral de cuota, de umbral de los umbrales de notificación que tienen ahí, porque tienen muchas notificaciones allí. España es, en términos de relación de número de notificaciones y el Producto Interior Bruto, el segundo país de Europa en el que menos notificaciones hay. Lo cual es curioso, porque el umbral de cuota de mercado, efectivamente, en mercados estrechos, debería pensar que tiene que haber muchas más notificaciones. Yo creo, basado en la experiencia también, que hay mucho gun jumping en España, y además las multas son mínimas. O sea, es decir, yo creo que hace poco salió en uno de los servicios que tenemos, estos de noticias, que en Ecuador, su Producto Interior Bruto será muchas veces menor al nuestro, han puesto multas de millones. ¿Vale? Yo no estoy diciendo aquí que tengan que poner multas de millones y nada de eso. No creo que lógicamente, al contrario, nosotros defenderemos a los que reciban multas, pero eso es la que desde el punto de vista del enforcement hay una inconsistencia, yo creo, entre pues el número de notificaciones y el número de cuota de mercado, que probablemente se debe a que hay mucho gun jumping. Bueno, solo mencionar una cosa, y es que también creo que un efecto adicional o alternativo o en paralelo es que también creo que desincentiva operaciones. En los pre-assessments, el hecho de que haya que notificar operaciones en mercados relativamente estrechos con cuotas altas, sabiendo que, que la conclusión del caso va a ser una segunda fase, pues muchas veces desincentiva a las partes a llevar a cabo ciertas transacciones, ¿no? Y ahí creo que seguramente hay muchas que escapan del radar de las autoridades y otras directamente que no se llevan a cabo porque tenemos este umbral de cuotas que no hay en otros sitios, que a cambio pues garantiza que se evalúan operaciones que sí son problemáticas en mercados aunque sean estrechos. Dos preguntas. Una para Josep. En cuanto a la seguridad jurídica, comprendo que tratemos esta reinterpretación del 22 como un SafeNet. Yo viví en primeras carnes el experimento de Illumina en España y la verdad es que fue extraordinariamente sorprendente, porque claro, el que puedan revisar una operación que has firmado hace 10 meses u 8 meses, y es que incluso se valora después del closing. Para estos supuestos, de hecho, ¿por qué no se prevé que además se propone la comunicación? Si usted tiene dudas, llame a la Comisión Europea a la puerta y nosotros le diremos si tenemos intención o no de aplicar el 22. Bueno, pues para estos casos, si eso es lo que se quiere y además acotar a sectores tipo farma, porque digital, para eso tenemos la DMA a futuro, ¿no? Habrá que moverlo y notificarlo todo. Pero para todos estos casos, información a la Comisión Europea y un plazo concreto de 3 semanas, 4, no 6 meses, que es indefinido, y se decida si hay que notificar o no hay que notificar o quiero más información, pero con plazos acotados. Es decir, a mí lo que me preocupa, aparte de la inseguridad jurídica, es que se puedan revisitar operaciones que ya están cerradas y que a futuro uno no sepa si se tiene que ir a la Comisión Europea a tocar la puerta o a los 27 Estados miembros para ver si alguno va a reenviar. Es que es extraordinariamente grave el retrasar operaciones de concentración por este riesgo. Todo lo que tenga que ver con innovación, que es mucho, y farma y determinados sectores,
Es verdad que estamos viendo una excepción de la excepción, pero es que la excepción de la excepción puede ser tan amplia que es mejor regular el procedimiento. Pues, como digo, no digo una prenotificación preventiva, pero sí una comunicación con plazos cortos. Esa es la pregunta para Josep. Y luego, en línea con lo que decía antes Elena, claro, estos micromercados de 2 millones de euros o 3 millones de euros, a mí me parece muy relevante que si hay que notificar y se crean situaciones de pues casi monopolio, incluso a veces, o monopolio, o pasas de 3 a 2, que es muy factible, se admitan remedios de comportamiento. Porque es que si no te cargas ese tipo de operaciones. Y yo no creo realmente que sean operaciones que puedan dañar significativamente la competencia. Muchas veces que los mercados se han definido de una manera tan extraordinariamente estrecha, porque siempre se va a tomar por defecto la definición más estrecha, que al final lo que vamos a hacer es cargarnos las operaciones. Muchas gracias. Totalmente de acuerdo, Patricia, sobre el segundo punto, y yo creo que en esa línea van pues estos ejemplos que hemos visto y bueno, y esperemos que sigan así. Y Josep, no sé si sobre la primera. Pues, es que corro el riesgo de empezar a repetirme si no lo he hecho ya. Yo creo que a lo mejor un elemento que no he comentado antes, pero a lo mejor no es malo tener en la cabeza, es que es cierto que estamos muy acostumbrados a nivel europeo y en muchos Estados miembros a umbrales jurisdiccionales cuantitativos y a un control ex ante, pero no es el único modelo que existe en otras jurisdicciones, incluso en jurisdicciones importantes. Hay modelos, como sabemos todos, de jurisdicción voluntaria, hay modelos en los cuales la autoridad puede, en concentraciones que se han ejecutado ya y que no había que notificar, puede años después decidir revisar esa operación de concentración. Con lo cual, yo creo que no es un modelo no es un único modelo, el modelo que hemos aplicado tradicionalmente. En cuanto a seguridad jurídica y en cuanto a cómo estructurar esa consulta previa con la comisión, no sé si te he entendido bien, que la propuesta sería ofrecer un mecanismo mucho más formalizado para las empresas que decidan utilizarlo y con plazos cortos, o introducir una especie de obligación de consultar a la comisión en determinados escenarios si se reúnen determinadas condiciones. Yo particularmente estoy muy en favor de soluciones pragmáticas. Creo que lo que hay que ir viendo es cómo la Comisión desarrolla este tipo de contactos para ofrecer orientaciones a las empresas que así lo deseen, sin ninguna obligación por parte de las empresas en cuanto a si son operaciones que podrían ser o no buenos candidatos para ser remitidos. Pero insisto, la mía es una mirada en estos momentos desde fuera, con lo cual no quiero representar aquí a la Dirección General de Competencia, en la cual no estoy desde hace ya unos cuantos meses. No sé si he conseguido evitar responder directamente a la cuestión, pero... Creo que sí. Muchísimas gracias, Josep. Y bueno, creo que con esto damos por finalizado nuestro panel. Muchísimas gracias, Elena, Josep y a todos los que han hecho preguntas. Vamos a hacer ahora la pausa café y retomamos a las 12:15, todos de vuelta aquí. Muchísimas gracias.